Invitada de hoy en nuestro programa, ella es Elizabeth, más conocida como Noni Páez Gómez, y ya les vamos a contar a todos, gracias antes que nada por estar acá acompañándonos. Ella pertenece a un grupo de madres, padres que tienen niños con TDAH. Y vamos a primero, saludarte y que nos cuentes primero de qué se trata este trastorno, cómo se llega al diagnóstico, contanos un poco la historia. Bueno, buenos días. Sí, este trastorno se llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un problema que los chicos tienen de carácter crónico, es neurobiológico, es evolutivo, principalmente en la parte del cerebro, es crónico, como he dicho. Este trastorno lo va a determinar principalmente una neuróloga. Ella nos dice por algunos síntomas que van presentando los chicos. Principalmente cuando son chicos es falta de sueño, andan todo el día, no descansan nunca. Tenemos 3 tipos de trastorno. Es por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. El déficit de atención es cuando no prestan atención, por ejemplo, en el copiar tareas o cuando se los habla, no atienden los chicos, es como que no escuchan. Hiperactividad, no se quedan quietos nunca, y la impulsividad es cuando no respetan turnos de, por ejemplo, el momento de jugar. Uh-huh. ¿Sí? Esas serían las características principales que tienen este trastorno. Bueno, el grupo de papás que hemos tratado de formar acá en Chilecito, todavía somos muy poquitos. Vamos llevando el día a día con estos chicos y tratamos de que otros papás se interesen, se informen, porque generalmente estos chicos son los que los etiquetamos como los malcriados, los que no respetan a las demás personas. Es difícil, ¿no? Porque, digamos, a lo mejor o seguramente este tipo de trastornos han existido siempre. Sin embargo, ahora uno puede tener un conocimiento o un argumento científico al respecto donde nos dice esto, ¿no? Cuáles son los síntomas y cuáles son las acciones que estos niños tienen en su mundo habitual. Y es verdad, y sobre todo charlábamos antes fuera de micrófono, de cómo uno es prejuicioso también, sobre todo en el ámbito de la educación, pero siempre también hay tías, abuelas o amigos que te dicen, pero la frase es dale 3 cachetazos que se le pasa, porque es un malcriado. Entonces, es muy difícil cuando uno tiene que afrontar primero un diagnóstico sobre algo que es relativamente nuevo y además cuidar de la salud de ese hijo que tiene este trastorno y además tener que salir en la defensa constante de cuál es ese problema que tiene y pedir la ayuda necesaria. Es como demasiadas cosas de mucho sacrificio y esfuerzo, me parece, ¿no? Sí, este trastorno ha existido siempre. Siempre. Ha tenido distintos nombres, nada más que ahora se lo conoce como este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí, es muy difícil el llevarlo día a día porque muchos no entienden el comportamiento de los chicos. Siempre han recibido etiquetas, el malcriado, el consentido, el que no deja dar la clase en las escuelas. Generalmente antes venían los papás, yo ayer por ejemplo conversando con unos me decían, no, le falta un buen cintazo, no, su problemita no es que le falte un cintazo, le falte como antes se hacía, un chirlo, no, su problemita es en la cabeza, es neurobiológico este problema. El niño va a necesitar distintos tipos de terapias, por ejemplo, psicopedagoga para que pueda hacer adaptaciones curriculares,
terapista ocupacional, psicóloga, porque sufren muchas frustraciones al no poder insertarse en este medio con sus compañeros que los dejan de lado, lo aíslan constantemente. Sufren bullying los chicos, porque es el tonto de la clase, el que no copia. Como una vez le dijo una compañerita a mi hija, es el ente, el que no hace nada. Los compañeros lo toman por el pícaro de la clase, pero en el sentido de que como no pueden quedarse quietos, entonces ¿qué hacen los chicos? Se levantan, se paran, molestan a un compañero. Entonces la maestra lo toma como que no le permite dar la clase. Y ya quejas de maestros, muchas. Ahora cuando son adolescentes, mi niña tiene 9 años, pero tengo mamás conocidas con nenes adolescentes que te dicen, en la escuela ya lo hicieron firmar libro de disciplina, lo tratan mal, no saben cómo manejarlo a estos chicos. También nosotros como docentes estamos muy pocos capacitados, no tenemos capacitaciones sobre el manejo de estos chicos. Sí recibimos un informe por parte de psicopedagoga cómo manejarlos, pero son pautas a veces simples. Por ejemplo, el pasar por el lado del banco de él, decirle nos vamos apurando, que no tan solo le sirven para el chico, sino para todo el resto de compañeros, que nos apuremos. A veces lo que les pasa muchas veces es que se largan a llorar porque no toleran el ruido que hay dentro de los grados, teniendo en cuenta de que Chilecito tiene aulas muy numerosas en algunas escuelas. No toleran el ruido, pero no es porque tengan problemas de lo que sea con respecto a la parte auditiva, sino es que su propia forma de ser no toleran ruidos. Con mi niña nosotros hemos... ¿Cómo llegaste al diagnóstico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, nosotros... son mellizas mis niñas. Nosotros notábamos una diferencia entre una y otra, que una caminaba, la otra no, una hablaba, la otra no. Entonces hicimos, cuando eran muy chiquititas, hicimos consulta con un doctor en La Rioja. Nos dice que había que estimularla para que pueda caminar, para que pueda hablar. Bueno, lo hicimos. Después, pasado un tiempo, comenzó a hablar con una cierta dificultad, donde no se le entendían las palabras a ella. Bueno, después de llegar a la sala de 3, comenzamos a hacer también interconsulta. Me decía este médico que la estimulara, que le hablara bien, que le pronunciara bien las palabras, que había que estimularla constantemente. Bueno, llegamos a sala de 3, hago yo una interconsulta con una fono de acá de Chilecito y me dicen, vamos a esperar para ver cómo se relaciona con sus compañeros, si no vamos a comenzar un tratamiento. Bueno, comenzamos tratamiento con fono porque ella presentaba una dislalia. Dislalia es cuando los chicos no pueden pronunciar 1 o 2 o 3 letras del abecedario. Por ejemplo, la T la convierten en la Ch, la convierten en T, la S en T, o van cambiando distintas letras. Por ejemplo, el chocolate es el totolate, ¿sí? De ahí, con este fono, hacemos tratamiento y una seño nos dice, tratemos de ver cómo más podemos mejorar el aprendizaje de ella, porque se distraía mucho. Igual este fono me dice, no, se distrae mucho el momento de estar en terapia. Nos pide hacer una interconsulta con una neuróloga. Vamos a La Rioja, hacemos una consulta con una neuróloga, le hace 2 estudios, que es una resonancia y un mapeo. El mapeo se lo hace en la parte de su cabecita, resonancia también, se lo hace cuando ella estaba dormida. Le hacen este estudio, nos determinan que tenía TDAH. Comienza un tratamiento donde implicaba fono, psicopedagoga, psicóloga, terapista ocupacional. Todo esto iba por costos de los padres, porque la obra social no cubre nada de esto, porque no es una discapacidad.
El coeficiente de estos chicos generalmente es alto, se lo puede comprobar también con un estudio con una neuropsicóloga. Bueno, ahí determinamos, digamos, este diagnóstico. El proceso de llegar hasta ahora donde estamos es largo, es duro. Muchas veces la sociedad no está preparada para estos tipos de diagnósticos. Se relaciona esto mucho con lo que es Asperger y con lo que es autismo. Tiene características muy similares, donde muchas veces los docentes confunden este trastorno con lo que es autismo, porque tienden los chicos a seriar. Pero no es que tenga autismo, son con movilidades muy parecidas, está muy relacionado uno con otro. Generalmente se puede dar que el chico tenga TDAH y tenga autismo, o tenga autismo y tenga Asperger y tenga TDAH, puede tener los tres, ¿sí? Pero no siempre se da, ¿sí? Bueno, ahora estamos con tratamiento con psicopedagoga. Bueno, hasta ahí hemos llegado hasta el momento. Un gran camino y además que también lo charlamos un poco, cuando somos madres tenemos que acompañar a nuestros hijos a hacer los deberes, por ejemplo, que a veces uno se queja de lleno, como se dice comúnmente, tengo que hacer los deberes. Me imagino que además acompañar a un hijo en la realización de sus deberes, que cada logro es un logro muy importante, y además siendo madre de otros niños también. En tu caso son mellizas y tenés otra hija. Digo, es todo un cuesta arriba, y además tener que peregrinar entre un médico y otro sin la ayuda de una obra social. Por eso es tan importante la campaña que están realizando. Les cuento a quienes nos escuchan, ellos se han unido en un grupo de padres para pedir por una ley. Contame un poco también de esa cuestión. De esta ley. Bueno, sí, los deberes son un poco pesados porque... Y además, perdón, vos sos maestra y tenés como algunos recursos extras también que te ayudan, me imagino, no así una madre que quizás no lo sea y que no saben siquiera por dónde empezar, o quizás no tenga la paciencia que hay que tener en ese momento de hacer deberes con un hijo. Bueno, yo les cuento, en mi casa a veces al momento de hacer deberes tenemos lo que eran años anteriores, ahora estamos en cuarto grado, una lucha, pero bueno, seguimos peleándola todos los días. Llegamos a un momento en que nuestra casa estaba forrada en lo que es el comedor con afiches, por letras, por abecedarios, por clases que dar, cuerpo humano, sistemas digestivos, todo pegado en la pared, porque ellos tienen mucha memoria visual y mucha memoria auditiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos al ver las imágenes, nosotros preguntamos, ¿y cómo era esto? Por ejemplo, ¿cómo era el sistema digestivo? Bueno, que ella me sabía decir, es un largo camino donde va la comida, ingresa por la boca. Bueno, nosotros a través de un cuento, a través de algo, tratamos de que ella pueda aprender. Y bueno, lo hacía. Con mis otras pequeñas no tengo problema en hacer los deberes porque en una hora y media máximo lo hacemos. En cambio con ella era sentarnos 5 de la tarde hasta las 9 de la noche con sus pausas, sus descansos, tratando de que no ponga quejas, porque en un segundo te ponía 10.000 quejas, que quiero ir al baño, que tengo hambre, que tengo sueño, que quiero comer, que tengo sed, que bueno, 1.500 quejas, pero tratábamos de hacerlo. Sus descansos, sus recreos, por ejemplo, de hacer las tareas en 20 minutos y un recreíto de 5, como para que vaya de la vuelta, vea qué hacen los demás, vuelva, siga sentada. Entonces tratábamos de hacer para que no se canse aparte. Eso, digamos, sería con lo que era deberes. Bueno, el grupo donde nosotros hemos tratado de juntarnos se llama, que es un grupo de Salta, Fundación por un Mañana Mejor Salta. Estos papás están muy organizados
han hecho un proyecto de ley para que las obras sociales puedan cubrir todo tipo de terapia que tienen estos pequeños. Terapias, medicación. ¿La medicación es cara? Es muy cara. Es muy cara y no entra por las obras sociales. Te piden muchísimos papeles, estudios, los chicos están haciendo estudios constantemente, se tienen que hacer, pero son muy burocráticos para poder entregarte una medicación que necesitan todos los meses los chicos. Bueno, va el costo entre 500 a 1.000 pesos la medicación por un mes. La de mi niña está costando 1.000 pesos. Todos los meses es destinada una plata extra para esa medicación, más las terapias que ella tiene que hacer, que también son bastante altos los costos que tienen de terapias. Ella está haciendo por el momento una. Otros chicos están haciendo psicóloga, psicopedagoga, terapista ocupacional. Entonces los costos son entre 1.500, 1.200 por semana. Entonces hay que tener un extra para mejorar la calidad de vida de estos pequeños. Estos papás de Salta se han organizado muy bien, entonces han pedido que la ley no sea tan solo para Salta. En algunas provincias ya la tienen a la ley, por ejemplo, nuestra provincia vecina de Catamarca la tiene de manera provincial. Ellos quieren que sea a nivel nacional, abarque toda la Argentina. Nos hemos contactado nosotros para la junta de firmas. Necesitan un total de 40.000 firmas en toda la Argentina. Nosotros estamos juntando, llevamos bastantes firmas. Varios papás lo hacen también, ya las han mandado en forma particular, ¿sí? Y bueno, nosotros las mandamos ahora el lunes. Estamos juntando las últimas y tratando le pedimos a varios amigos conocidos que nos ayuden a juntar las firmas. Igual ayer yo estuve lo que es en la plaza principal, estuvimos Parque de la Ciudad, por escuelas. Bueno, en el hospital también hubo junta de firmas. Hemos tratado de abarcar la mayor cantidad posible de lo que es Chilecito. Igual tratamos de que nos ayuden a juntar las firmas, a veces, y de paso no tan solo de juntar las firmas, sino de hacer conocer este trastorno. Nos han comentado muchos papás de que presentan en sus hijos características similares a los chicos que cuando nosotros les explicamos, otros papás nos han dicho que sus hijos que no tienen alguien que los contenga acá en Chilecito. Por eso nosotros hemos abierto una página del Facebook que se llama TDAH Chilecito. Nos podemos juntar, nos podemos ayudar, nos podemos escuchar principalmente, porque muy pocos entienden esta situación de los papás, de cómo son nuestros pequeños. Como vuelvo a repetir, siempre están rotulados de malcriados, de consentidos, y no es así. Tienen una manera diferente de pensar, una manera diferente de ver cada cosa que está a su alrededor. Son unos pequeños con mucho corazón, son muy dulces, muy cariñosos, tratan de entender siempre a las demás personas porque a ellos no los entienden. Principalmente porque no los entienden. Siempre son discriminados, dejados de lado. Así que yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros para contar esto, sobre todo decíamos para quienes estén en casa escuchando y a lo mejor ven que en sus hijos pequeños o quizás no tan pequeños ven ciertas características que uno no sabe bien cómo tratarlas, que se puedan poner en contacto con ustedes o que puedan hacer una consulta con un médico y que insistan hasta tener un diagnóstico certero, porque sea o porque no lo sea, pero no quedarse con que mi hijo, no puede leer bien en clase o no llega a copiar todo en clase porque es un vago. Pregunten,
fíjense, vayan a un médico, si no, el médico no les presta atención, comuníquense con Elizabeth y con el grupo de padres, siéntanse acompañados, que no están solos en esta lucha. Yo quiero felicitarlos inmensamente por lo que hacen y ojalá que podamos seguir juntando firmas para que sea realmente una ley nacional y puedan estar amparados en este gran desafío que tienen por delante y que lo hacen en nombre de todos los que lo necesitan. Sí, tratamos de igual que los papás, les digo, el diagnóstico se los va a dar un neurólogo. Pueden hacer consultas con los pediatras, pueden hacer consultas con una psicopedagoga que también los puede ayudar, los puede orientar muchas veces. Y sí, cuenten con nosotros, somos un grupo muy poquito de papás todavía de Chilecito. Tenemos ese mito de Chilecito de que si no decimos qué es lo que tienen nuestros pequeños, es para no sentirnos mal. Pero tenemos que afrontarlo, decirlo, mi hijo tiene TDAH, yo lo ayudo. Este grupo también se caracteriza por decir que es el color naranja, pero el naranja hace referencia a los leones. Porque somos mamás leonas, defendemos nuestra cría, sin duda. Defendemos a nuestros pequeños a capa y espada, como se dice, y salgamos al frente, defendámoslos, nos ayudemos, porque como me sabía explicar una neuróloga, estos niños tienen 3 pilares fundamentales. La base es la familia. La mamá, el papá, los abuelos. A veces los abuelos muchas veces nos dicen, no, lo malcriás, lo consentís. No, es que nosotros tenemos que acompañarlo a este niño. Del otro de los pilares es las terapias, los centros de rehabilitación, que hay varios acá en Chilecito. Hay excelentes centros de rehabilitación. Y el que a veces falla es el de la escuela. Pero porque las maestras no estamos capacitadas, no recibimos mucha información, no tenemos la información para poder ayudar a estos pequeños. Entonces, necesitamos estos pilares que sean fuertes, firmes y poder ayudarlos a ellos. Muchísimas gracias por estar acá y seguimos en contacto para lo que necesiten y para difundir lo que sea. A todos, reitero, en Facebook pueden buscar la página TDHA Chilecito de La Rioja y ponerse en contacto con ellos por si necesitan algún tipo de orientación. Gracias nuevamente. 11:15 ya de la mañana, vamos a una pausa musical y ya regresamos con mucho más. Buenos días, salud.